Muy buenas tardes, señores abogados, muy buenas tardes. El Colegio de Abogados de Lima saluda vuestra presencia el día de hoy en este recinto de la juridicidad del Auditorio José Hernández Terán, con motivo de darse inicio a un importante acto académico. El Colegio de Abogados de Lima, a través de la actual gestión que preside nuestro decano, dentro del cumplimiento de su programa de trabajo para el presente año, tal como ya lo han venido anunciando en forma permanente, da inicio a un diplomado especializado en Derecho Procesal General. Debemos saludar, en primer término, la presencia del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Se encuentra con nosotros el señor director académico de promoción cultural de esta orden, el doctor Julio César Castiglione Giglino. Y para esta ilustre orden es sumamente grato anunciar la presencia de un distinguido maestro universitario, expresidente del Tribunal Constitucional y un distinguido exdirectivo de esta ilustre orden. Está con nosotros el señor doctor Víctor García Tomás. Palabra de bienvenida a cargo del señor director académico de promoción cultural, doctor Julio César Castiglione Giglino. Adelante, doctor. Señor doctor Raúl Chanamé Orbe, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Perú y al mismo tiempo decano del Colegio de Abogados de Lima. Señor doctor Víctor García Tomás, expresidente del Tribunal Constitucional y miembro de esta orden. Distinguidos colegas, en mi condición de director académico del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, es sumamente placentero darles la bienvenida al inicio del año académico que esta gestión que lidera el doctor Raúl Chanamé Orbe da comienzo el día de hoy. Realmente es importante y nosotros los miembros de la Junta Directiva nos sentimos fortalecidos al haber encontrado eco en nuestras inquietudes, pero al mismo tiempo al haber encontrado un líder de vanguardia que busca el fortalecimiento institucional del gremio, pero más que todo la discusión académica, la capacitación y la preparación de los miembros de la orden, tan venida menos en los últimos tiempos. Para nosotros, los integrantes de su cuerpo directivo, constituía un reto iniciar el año académico antes del mes de haber juramentado. No solo porque esto constituía una promesa electoral, sino fundamentalmente porque en el diario caminar de nuestro decano, en la lucha electoral interna, recogió la inquietud de todos los miembros de la orden. Necesitamos que nuestro colegio nos capacite para estar al nivel adecuado y en la preparación suficiente que requiere el día de hoy la formación de cada uno de los profesionales. Le decía el doctor Chanamé, necesitamos que el Colegio de Abogados esté a la altura de las circunstancias y sea la voz jurídica del país. Necesitamos que el Colegio de Abogados de Lima recobre el prestigio profesional tan venido a menos en los últimos tiempos. Es por ello que la Junta Directiva que encabeza Raúl Chanamé tomó con mucho compromiso y seriedad este reto de iniciar el año académico precisamente con dos diplomados. Dos diplomados que se inician, uno de ellos el día de hoy y otro el día de mañana, donde tenemos la posibilidad a todos los agremiados de participar en esta capacitación intensa. Capacitación intensa que tiene dos ramas, como ustedes han podido ver, dos maneras de llegar a la capacitación. En forma presencial,
donde están ustedes el día de hoy, donde tenemos 420 personas en forma virtual, a través del arma virtual que esta junta directiva está inaugurando, 1.500 personas. Es decir, por cada uno de los diplomados se ha hecho el esfuerzo necesario, impercedero, y con el apoyo infatigable de nuestro decano y de la junta directiva, de llegar a 2.000 abogados en cada uno de los diplomados. Entre el día de hoy y el día de mañana estaremos capacitando, iniciaremos la capacitación de 4.000 miembros de la orden. ¿Pero esto es nuestro reto? No. ¿Esta es nuestra meta? No. Nuestra meta es mucho más ambiciosa, pero al mismo tiempo mucho más grande en la medida que recibamos el respaldo de todos ustedes. Y por ello mis primeras palabras sean de gratitud y agradecimiento a los miembros de la orden por haber recibido la acogida y la invitación que nosotros les hicimos llegar. Gracias, amigos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, por estar presentes en este diplomado. Gracias por las sugerencias que nos hagan llegar en cada diplomado. Gracias por las críticas que nos puedan formular en los diplomados que pudiéramos llevar más adelante. Y gracias por el apoyo que nos pudieron brindar cuando necesitemos su concurso y su generosidad de estar presente con su participación, sus opiniones y, como vuelvo a decir, con sus críticas. El Colegio de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, se merece más. Y en razón de ello, nosotros, de la Junta Directiva encabezada por Raúl Chanamé Oro, todos los días haremos el esfuerzo necesario de brindarnos a nuestro gremio, de brindarnos a los miembros integrantes de nuestra orden, para que así logramos que el colegio no solo se recomponga y alcance su nivel económico que todos aspiramos, sino fundamentalmente recobre el prestigio tan perdido en los últimos tiempos, recobre la institucionalidad tan mellada en los últimos años, recobre el mensaje jurídico, la conciencia jurídica del país. Por eso, amigos de la orden, este día para nosotros es de satisfacción, pero de compromiso de seguir trabajando todos los días en beneficio de los integrantes del Colegio de Abogados de Lima. Quiero agradecer de forma pública, y pido la licencia del caso, si es que soy reiterativo, al doctor Raúl Chanamé, por haber apoyado y habernos apoyado a los miembros de la dirección que encabezo para la organización de este evento. Realmente su apoyo en forma directa e indirecta ha sido infatigable y queremos invitarlo, señor decano, que este apoyo sea siempre permanente para difundir el conocimiento dentro de nuestros agremiados. Agradecer en la etapa de transición al personal de planta del Colegio de Abogados y agradecer en esta etapa al personal de planta y al nuevo personal que se ha incorporado. Estoy seguro que vamos a cometer algunos errores en el desarrollo de estos diplomados. Les pido las disculpas del caso, pero también estoy convencido que vamos a hacer el esfuerzo suficiente y necesario para que los diplomados todos los días se perfeccionen, lleguen a cada uno de ustedes de la forma como los hemos concebido y lograremos que los miembros de la orden se capaciten día a día. Hay muchos proyectos en medio, desde la organización de congresos internacionales hasta los temas que nuestro decano mencionó el día de la juramentación. Lo va a señalar el día de hoy, al dar inicio al año académico. Simplemente, amigos y amigas integrantes del Ilustre Colegio de Abogados, bienvenidos a la inauguración del año académico. Bienvenidos a esta su casa. Bienvenidos al Colegio de Abogados de Lima. Les abrimos las puertas, les abrimos nuestros brazos, les abrimos nuestro corazón. Sean ustedes bienvenidos. Esta es su casa y estamos nosotros para trabajar con ustedes. Muchas gracias. Señoras y señores,
exposición de este importante acto académico a cargo del señor decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Raúl Chanameón. Abogadas y abogados, en primer lugar vayan mi más cordial bienvenida a todos ustedes. En estos días de verano, en estos días calurosos, estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro descanso en capacitarnos. El mensaje que nosotros hemos recogido de las urnas electorales ha sido claro. El colegio debe servirnos de manera idónea. El colegio tiene la obligación de capacitar. Los 2/3 que conforman el colegio son jóvenes. Esos 2/3 nos exigen una mayor capacitación y un mayor entrenamiento. Razón por la cual, a 20 días de estar en el decanato de esta nueva junta directiva, estamos inaugurando este primer diplomado gratuito. Y muchas veces se ha entendido que la gratuidad es carente de calidad. Vamos a demostrar que este diplomado, que se hace de manera completamente gratuita, en esta aula abierta, presencial y virtual, que nos hermana con muchos lugares. Nosotros hoy día estamos transmitiendo a un colega que es inscrito en Madrid, a un colega abogado hábil que es inscrito desde Nueva York, y tenemos a 3 colegas inscritos en la cárcel de San Pedro, y ellos están siguiendo en este momento este curso. Es que la capacitación trasciende cualquier muro o cualquier frontera. Si hemos estado fuera del colegio, era porque el colegio no nos brindaba este tipo de cursos. Hoy día hay que volver al colegio, hay que empoderarnos del colegio, usando este concepto weberiano, sociológico, empoderarse. Esta casa es mía, y esta casa, si es mía, la voy a disfrutar. Si este espacio es mío, me he ganado el derecho de ser capacitado por nuestra orden. Para eso existe nuestra orden, razón por la cual vamos a aplicarlo. Y acá está mi colega y mi amigo, gran maestro, expresidente del Tribunal Constitucional, que se comprometió a venir con el mayor entusiasmo, dejando sus horas de descanso precisamente con ese propósito: capacitar, enseñar. Y nosotros, que venimos del derecho constitucional, sabemos que en el siglo XIX el gran derecho era el derecho de la instrucción, y ese derecho va a evolucionar precisamente con el constitucionalismo social en el siglo XX. Y en el siglo XX el derecho a la instrucción como derecho fundamental lo vamos a transformar en derecho a la educación. Y la educación va a significar que me entregues un aula, que me entregues un cuaderno, que me entregues un libro, o que sea como en Costa Rica, donde la educación es plenamente gratuita y los niños reciben sus libros, sus loncheras, sus útiles. Pero ¿cuál es el derecho del siglo XXI? ¿Cuál es el derecho del siglo XXI? ¿No es el derecho a la educación? No. El derecho a la educación se ha transformado. Y el día de hoy, si usamos el concepto de la UNESCO, es el derecho al conocimiento. ¿A qué tengo derecho? No solo a la educación, sino tengo el derecho al conocimiento, que implica que me des no solamente información, ese es sinónimo de derecho a la educación, dame la información, sino además que me dotes de las competencias y las habilidades. De tal manera que con las competencias mi productividad se acreciente y con mis habilidades pueda mejorar mi rendimiento profesional y ser útil socialmente. Hoy día vivimos la era del conocimiento y por tanto lo que le exigimos al colegio no merece un seminario más, sino darle un seminario de calidad que acreciente mis habilidades y competencia laboral. Y en ese esfuerzo estamos, razón por la cual le comentaba al doctor Julio César Castiglione, que es el ideólogo de este curso,
le comentaba que así como el Colegio de Abogados, en el concepto de que cada afiliado debe empoderarse del colegio, y por eso vamos a sortear un auto para los abogados hábiles, porque ese auto forma parte de tu cuota, ese auto forma parte de lo que tú das al colegio, no es ningún regalo de ninguna junta directiva, es un auto que nace del servicio de calidad que tiene que dar el colegio. Y si precisamente hay errores, hay deficiencias, es producto de la transición que estamos viviendo. Pero la voluntad y la misión está planteada. Tenemos que transformar nuestro colegio, tenemos que actualizarlo al siglo XXI, razón por la cual una de las premisas de este curso, y eso quiero dejar constancia a los más de 2000 participantes de este curso, quiero dejar constancia, que sea gratuito no quiere decir que no sea exigente, que sea, lo reitero, que sea gratuito no quiere decir que no sea exigente, porque también hay diplomados live en nuestro medio, ¿no? Entonces gratuito es dame el certificado, así no me des información, así no me des habilidades, así no me des competencias, pero por favor dame el diplomado. Eso sería una traición a nosotros mismos, razón por la cual este diplomado tiene que tener exigencias con los maestros que vamos a tener, y además tiene que calificarse, y la calificación debe ser altamente exigente, por una razón, porque también vamos a premiar al primer alumno del diplomado. Va a haber, estamos haciendo las gestiones para conseguir un estímulo académico para aquel que ocupe el primer lugar de esta promoción de más de 2000 participantes. Si queremos generar una generación de abogados con habilidades y competencias, tenemos que generar una meritocracia, tenemos que generar y premiar a aquellos que van primero, porque aquel que va primero, sin duda, se convierte en el ejemplo, en el paradigma intelectual de aquellos que, por razones diversas, están más rezagados. Esperemos, porque nos vamos a ver durante varias semanas, que a mediados de este curso tengamos definido, no quiero todavía anticipar, tengamos definido el premio, o quizás los premios, a los primeros alumnos de este diplomado. Vamos a hacer que este diplomado sea de calidad, pero además las pruebas que se tienen que tomar, como en todo sistema educativo que pruebe las habilidades y competencias, vamos a exigir que sean las pruebas objetivas, que sean calificadas, y seguramente el maestro Víctor García Toma nos entregará ya algunas preguntas para los exámenes y evaluaciones pertinentes. Este es cómo medimos las habilidades, cómo medimos las competencias, a través precisamente de las destrezas cognitivas e intelectuales de todos ustedes. Queremos hacer un diplomado de calidad donde ustedes se sientan plenamente satisfechos y el colegio mínimamente les devuelva lo mucho que ustedes contribuyen con la obra. Por eso, en este marco masivo, en este marco académico, en este marco intelectual, declaramos inaugurado este primer diplomado de Derecho Procesal. Éxitos. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, luego de las palabras inaugurales del señor decano, les anunciamos previamente que los alumnos deben llenar sus fichas de inscripción para registrar la asistencia del día de hoy. Señores, el día de hoy está con nosotros un distinguido maestro universitario, ex presidente del Tribunal Constitucional, ex ministro de Estado en el Despacho de Justicia y un ilustre miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima durante los años 91, 92 y 95.
al Colegio de Abogados de Lima. Es sumamente grato anunciar la palabra y saludar una vez más la presencia del distinguido maestro doctor Víctor García Toro. Estimados colegas, muy buenas tardes. Quiero poner las palabras para agradecer a los miembros de la Junta Directiva, en la persona del decano, el doctor Raúl Chanamé-Orbe, y del organizador de este importante evento académico, el doctor Julio César Castiglione, por la oportunidad que nos brindan de expresar algunas concepciones que espero puedan ser útiles o al menos por lo menos interesantes. El tema que voy a abordar hoy es el referido a la relación entre jurisdicción y constitución. Cuando hablamos de jurisdicción y constitución, de alguna manera estamos refiriéndonos a la vieja, contradictoria, compleja, no siempre bien entendida relación entre el poder y el derecho. Los historiadores del derecho señalan que esa relación ha pasado por tres etapas. La primera, denominada como etapa de la concepción imperial romana, tiene en la figura de Diocleciano su máxima expresión. Diocleciano expresó en frases muy sencillas el momento histórico que se vivió en esa época. Él decía que el rey, el emperador, era la ley viva, la ley encarnada. En consecuencia, quien ejercía el poder podía convertir sus deseos, sus intereses, sus fobias, sus sentimientos más despreciables en normas jurídicas. Y lo que es más importante, que sus mandatos eran imperativos hacia terceros, pero no eran imperativos hacia quien las expedía. Ese era el marco de la relación entre el poder y el derecho en una primera instancia. Los teólogos católicos, fundamentalmente San Isidoro de Sevilla, San Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, de alguna manera van a tratar de revertir esa relación. Y, por ejemplo, San Isidoro, en una obra que se llama Índice de Normas, intentará buscar un límite, parámetro. Y para él ese límite o parámetro al poder era el derecho natural. Esa ley de Dios, ¿no es cierto?, insertada en la conciencia del hombre y que nosotros descubríamos a través de la razón. Por cierto, un intento loable, pero ineficaz, en la medida en que resulta un poco difícil, un poco discutible, el poder de que todos puedan develar esas leyes naturales y ponerse de acuerdo si son esas las leyes. San Agustín fue algo más práctico y dijo el parámetro de referencia es la justicia. Y normalmente nos encontramos con un problema. Todos creemos que el valor que debe presidir las relaciones intersociales o existenciales es la justicia. Lo complicado es descubrirla, develarla en cada caso particular y concreto. Santo Tomás de Aquino, en su obra El régimen del príncipe, fue aún más práctico. Y él planteó lo que se llamaba el principio de vis directiva. Es decir, si convertir lo que era imperativo para terceros, convertirlo también en imperativo para el propio gobernante. Las normas que dicta el gobernante no solamente valen para los demás, para los gobernados, valen para el propio gobernante. Y de alguna manera esa fue la semilla para que con la Ilustración y luego la Revolución Francesa surgiera esta idea de Estado de Derecho, que no es otra cosa que el Estado sometido, ¿no es cierto?, al derecho, que implica en particular la división del poder entre varios órganos, órgano ejecutivo, órgano legislativo y órgano judicial. Es decir, el poder ya no descansa en una persona, sino que se divide, se reparte entre varias, y eso genera que haya una suerte de mutuo control entre ellas. Por cierto, aún la jurisdicción en este momento va a aparecer todavía un papel relegado, pero ya se ha marcado un límite. Va a plantear el concepto de seguridad jurídica, que tiene que ver con la irretroactividad de las normas, con su publicidad, que tiene que ver con el concepto de que las normas deben ser redactadas de manera clara, de manera sencilla, que el Estado tiene que avalar, defender, proteger de alguna manera los llamados derechos fundamentales, y aquí en consecuencia ya encontramos
un piso más sólido para esa relación entre entre el poder y el derecho. Luego de la Segunda Guerra Mundial va a surgir el llamado Estado constitucional, que es la superación dialéctica del Estado de Derecho. ¿Y por qué sostenemos que es la superación dialéctica del Estado de Derecho? Por lo siguiente: después de la Segunda Guerra Mundial se va a replantear el concepto de constitución. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la idea de constitución era sinónimo de ideología, de doctrina o de programa político. En ese momento de la historia, la constitución no era más que una carta de navegación, una suerte de brújula que los gobernantes tenían para conducir a sus pueblos a efectos de tener una determinada concepción del mundo, de las relaciones que deberían existir entre la sociedad, el Estado y la persona, un tipo o modelo de sociedad e incluso, ¿no es cierto?, un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y culturales que estaban destinados a vivenciar valores y principios compartidos por esa comunidad. Pero no dejaba de ser más que un documento político. El Estado constitucional trae la idea, trae el concepto de que la Constitución no solamente es documento político, sino además es norma jurídica. En consecuencia, tiene el carácter de vinculante. Y allí entonces desaparece el principio de legalidad, que era, digamos, la base de la pirámide jurídica, que va a ser sustituida por, ¿no es cierto?, el principio de constitucionalidad. Hasta antes del Estado constitucional, las relaciones jurídicas se determinaban en función a la ley. Hoy le exigimos a la ley, ¿no es cierto?, una fidelidad. Le exigimos a los legisladores coherencia y concordancia en sus elaboraciones normativas, a efectos de que se respeten ese cuadro de principios y valores que están contenidos en la Constitución. ¿Cómo percibimos hoy la Constitución? En primer lugar, la Constitución es un proyecto de vida en común. Y lo es porque, como sucede aquí, cada uno de nosotros tiene, desde el punto de vista político, cosmovisiones diferentes. Tenemos seguramente colegas que verán las cosas desde una perspectiva conservadora y otras la verán desde una perspectiva radical. Y en consecuencia, cuando se discute un texto constitucional, la vieja disputa entre derechas e izquierdas por monopolizar el texto de la Constitución es parte de ese proceso. Pero finalmente, las asambleas o congresos constituyentes implican un acto de transacción, de concertación, de conciliación, lo que indica que desde la extrema derecha y la extrema izquierda, cuando suscriben un texto, es que han logrado, de alguna manera, encontrar algunos principios, algunos valores, la defensa de algunos bienes jurídicos, la protección de algunos intereses jurídicamente importantes, que son, digamos, la base y el fundamento para una vida en común. Se entiende que a través de esa Constitución, que es un acto de concertación, cada uno de nosotros puede llegar a ser aquello que quiere y puede ser. En consecuencia, la Constitución es un proyecto de vida en común. Pero además es un estatuto del poder. Y esto es muy importante. Los seres humanos somos seres libres, somos seres racionales, pero además somos seres sociales. Eso indica que estamos condenados a vivir en sociedad. Y en consecuencia, cuando hablamos, por ejemplo, de Robinson Crusoe, lo imaginamos como debe ser, como una figura literaria, como una ficción, ¿no es cierto? No es posible, en términos generales, una persona pueda vivir aislada, incomunicada de nosotros. Por el contrario, la vida del individuo se realiza en compañía, con presencia de los demás, en conjunción con los demás. En ese contexto hay una llamada sociedad natural. ¿Cuándo es que pasamos de la sociedad natural a la sociedad política? Cuando esa vida en sociedad se torna compleja, y en consecuencia nos vemos obligados a hacer una división del trabajo. Vamos a dividir la sociedad entre gobernantes y gobernados. Hay un grupo de personas a quienes nosotros, a través del mecanismo de la elección, les vamos a otorgar la responsabilidad de conducirnos a la consecución de esos objetivos que la Constitución señala. Pero es en consecuencia la Constitución allí quien juega un papel importante,
porque nos va a indicar quién manda, cómo manda, para qué manda, por cuánto tiempo manda. Pero en tercer lugar, la Constitución es una póliza de salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. El doctor Castiglioni, el doctor Chanamé y el que habla hoy hemos ejercido, ¿no es cierto?, nuestro derecho a la libertad de opinión, de expresión. Ustedes están ejerciendo también su derecho a la libertad de reunión. Han venido porque consideraban que podría ser útil, importante, interesante, ¿no es cierto?, venir aquí. Nadie nos ha traído, nadie nos ha coercionado, ni nadie nos ha limitado, ni nos va a limitar en las preguntas, ni en expresar nuestras consideraciones. Y es que todo lo que ha sucedido aquí hasta ahora fluye, emana de nuestra propia naturaleza, como seres libres, como seres racionales, como seres sociales. En consecuencia, no es que la Constitución cree esos derechos. Lo importante es que la Constitución reconoce su existencia y le impele y le exige al Estado deberes de protección, de tuitividad, de promoción, de defensa, de despliegue, de desarrollo. Pero también la Constitución es la base y el fundamento del orden jurídico. A lo largo de todo el día hemos realizado una serie de actividades de contenido jurídico. Hemos preparado un periódico, nos hemos trasladado en un micro, en un taxi, o en nuestro propio automóvil, nos hemos visto obligados o motivados a cumplir con determinadas reglas de tránsito, etcétera, etcétera. Todas esas normas de orden administrativo, de orden penal, de orden civil, etcétera, etcétera, tienen un denominador en común, que tienen que ser coherentes, que tienen que ser concordantes como consecuencia de esta visión piramidal del orden jurídico con la Constitución. Pero finalmente, la Constitución es también un legado o un espejo cultural. Y es que más allá de que cuando uno revisa la Constitución del Perú pueda encontrar que sí, que tiene instituciones similares o semejantes a la del Brasil, a la Argentina, a la de los Estados Unidos, es cierto también que tiene lo suyo, lo peculiar, lo propio, lo que le da una identidad, lo que lo hace único, irrepetible, ¿no es cierto?, y diferente a otra constitución. En el caso del Perú, por ejemplo, para un extranjero podría llamar la atención el hecho del reconocimiento de las comunidades campesinas o nativas, ¿no es cierto? Un americano probablemente encontraría eso algo exótico, y más exótico le podría resultar encontrar el que tengamos una norma que esté referida o vinculada a la OGECO, ¿no es cierto?, que podría generar incluso algunas confusiones lamentables. Y si revisáramos la Constitución de la India, encontraríamos aquí, por ejemplo, el tema de la prohibición del consumo de carnes. En el Perú, cuando un gobernante quiere demostrar que viene manejando bien la economía del país, lo que hace es tomar una pizarra y acreditar que ha aumentado el consumo de carnes rojas, de carnes blancas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué en la India, por el contrario, se proscribe ese consumo? Tiene un efecto cultural, ¿no es cierto? Es el tema de la reencarnación. La imposibilidad de un hombre de llegar a la nirvana implica una suerte de penitencia, purificándose en el alma de un animal. Si yo mato una vaca, lo que estoy en realidad es castrando, impidiendo la purificación de un ser humano para alcanzar, ¿no es cierto?, lo que nosotros entendemos como el cielo cristiano. Entonces, la Constitución es eso: proyecto de bien común, estatuto de poder, póliza de salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona, base y fundamento del orden jurídico y, por último, espejo y legado cultural de un pueblo en particular. En ese sentido, nuestra Constitución tiene sus peculiaridades cuando analiza el tema de la jurisdicción. Y aquí entro en la segunda parte. El artículo 139 de la Constitución reconoce que hay una jurisdicción ordinaria, que nosotros entendemos con el nombre del Poder Judicial. Sobre eso quisiera referirme unos breves segundos. La impartición de justicia nació como una función propia o inherente del rey, del emperador, del poder ejecutivo. Fruto de los avances del derecho, se consiguió desgajar, ¿no es cierto?, esa función en una persona o en un ente diferente o ajeno al gobernante, al que incluso de alguna manera controla. Este poder judicial recibe la denominación de poder
fundamentalmente en la Constitución de los Estados Unidos de 1787. En consecuencia, tiene una naturaleza política. Y lo tiene porque los constituyentes americanos entendieron que al momento en que estas 13 colonias se liberaron del dominio inglés y constituyeron primero una confederación y posteriormente una federación estadounidense, requerían o necesitaban de un ente que pudiera servir de árbitro entre los conflictos que se daban entre una colonia y otra. De allí el carácter político del Poder Judicial y de allí su denominación de poder. Pues bien, de la influencia de la Constitución americana surge esta idea del Poder Judicial que en principio, ¿no es cierto?, monopoliza la impartición de justicia con independencia, con autonomía y con imparcialidad. Esos son los principios, son los supuestos. Sin embargo, el tiempo ha ido obligando a que en el Perú, como también en otras constituciones, se vayan creando las denominadas jurisdicciones especializadas. ¿Cuáles son esas jurisdicciones especializadas? Quizás la más antigua, la jurisdicción militar, que tiene una explicación. ¿Por qué existe una jurisdicción militar? ¿O por qué algunos países la tienen? ¿O muchos países? La base y el fundamento histórico radica en que en Roma, motivados por una vocación de conquista, existía la práctica del gran traslado de tropas fuera del territorio romano. Se iba a la conquista de nuevos territorios. Fuera del territorio romano, o lo que es más grave, fuera de las capitales o los grandes poblados, se producían conflictos de orden jurídico que tenían que ser postergados hasta que la tropa regresara, ¿no es cierto?, a su sede central. Como esto evidentemente implicaba una contradicción con la justicia en sí misma, que debe ser rápida, que debe ser expeditiva, que debe promover o generar la paz social, se estableció, ¿no es cierto?, que los campamentos militares, que en los lugares en donde estos grupos acamparan, encontraran en sus superiores jerárquicos la persona que se encargara de dirimir y de resolver estas controversias. Ese es el origen de la justicia militar, y luego va a ser replanteada como una jurisdicción especial en la medida en que se sostiene de que se trata de un cuerpo jerárquicamente organizado que, a diferencia de los civiles, está premunido de otros valores y de otros principios, digamos, de alguna manera diferentes. El principio de obediencia, por ejemplo, tiene una percepción diferente respecto a la jerarquía funcional, etcétera, etcétera. Y es en consecuencia, en la necesidad de defender estos principios, estos valores, digamos, profesionales, que en el Perú se sostiene aún la tesis de una jurisdicción especializada, solo para los denominados delitos de función, aquellos que se cometen, ¿no es cierto?, en el cumplimiento o en el desempeño de una función estrictamente militar. Todos aquellos casos que no encajen en el delito de función deben ser trasladados a la justicia ordinaria. Y luego de muchos años ha quedado clarificado esta idea de que los civiles no pueden ser juzgados por los fueros militares. Recordarán que en la famosa sentencia del caso del emeritista chileno Castillo Petrucci, se hizo hincapié, si mal no recuerdo, que el artículo 178 de la Constitución era inconstitucional porque se permitía, en una primera interpretación, de que los civiles fueran juzgados por en el foro militar. En base a la interpretación que se hizo en la sentencia Marcelino Tineo Silva y más de 5.000 ciudadanos, el Tribunal Manual señaló algo que ha sido vital e importante para clarificar el tema, y es que pueden existir normas militares que sean aplicables a los civiles, como por ejemplo aquel que fuera omiso al servicio militar. Lo que sucede es que, aun cuando
cabe la posibilidad de que existan normas castrenses que sean aplicadas a los civiles, estos solo pueden ser juzgados por, ¿no es cierto?, magistrados, por jueces civiles. Y en consecuencia, de esa manera, se salvó la observación bastante dura y gruesa que la Corte había hecho en torno a nuestra Constitución y sobre el papel de la justicia militar. Otro modelo jurisdiccional que ha recogido nuestra Constitución es la jurisdicción arbitral, que también es de larga data y de suma importancia, y que tiene una explicación en la confianza y en el tecnicismo. Esta jurisdicción solo opera, como bien conocen ustedes, en el ámbito patrimonial. Y el mundo de los negocios, el mundo de las inversiones, no pueden darse lujo o sufrir, ¿no es cierto?, las condenas que tenemos nosotros, pues, de juicios de 8, 10, 12 o 15 años, ¿no? Entonces, para liberarse de un problema de esta laxitud de los procesos, y además también para liberarse de la incompetencia de los jueces para el tratamiento de temas sumamente especializados, por ejemplo, un contrato petrolero. Si ya cuesta un poco el trabajo resolver un problema de un contrato laboral o un contrato, digamos, de comercio, imagínense, digamos, lo complejo que sería en el fuero ordinario un tema vinculado con el tema petrolero. En consecuencia, la jurisdicción arbitral encuentra su justificación primero en el hecho de encontrar una justicia expeditiva, rápida, sumaria, casi con pocos formalismos procesales, para el despliegue y el desarrollo de las actividades económicas. En segundo lugar, afirmar o asegurar el tecnicismo, ¿no es cierto?, de la decisión. Y en tercer lugar, afirmar aún más el tema de la confianza. Porque si bien es cierto que en el fuero ordinario, digamos, se supone que es el turno, ¿no es cierto?, el grado, lo que va a definir, y de alguna manera hay una cierta imparcialidad, digamos, procesal. En el fuero arbitral lo importante es que son las partes las que de una manera directa o indirecta eligen a su árbitro. Y en consecuencia eso asegura, ¿no es cierto?, un grado mayor de respeto a las decisiones judiciales. Porque el problema no solamente es que a veces las decisiones tardan, sino que a veces después devienen inejecutables. Se supone que el fuero arbitral, con este voto de confianza previo que las partes le dan a un tercero para que resuelva este problema, estamos avanzando en ese camino. Un tercer tipo de jurisdicción es la electoral. Las constituciones anteriores a la del 79, de alguna manera, perfilaban al Jurado Nacional de Elecciones como un poder del Estado. Hoy lo han resumido o lo han derivado en un órgano autónomo, pero a este órgano autónomo le han dado competencias jurisdiccionales en materia electoral. Y ciertamente esto es plenamente justificable, ¿no es cierto? Imaginémonos el de que luego de haber establecido la cosa decidida para saber si alguien ha sido elegido o no elegido, o si alguien ganó o un partido ganó la elección, tuviéramos que diferir el acceso a las responsabilidades del poder a las resultas del poder judicial. Obviamente eso no funcionaría jamás. En consecuencia, por esta razón, se le ha dado, ¿no es cierto?, esta facultad al Jurado Nacional de Elecciones para que en el ámbito de la materia estrictamente electoral sus decisiones se conviertan ya no en cosas decididas, sino en una suerte de cosa juzgada ad hoc. E incluso el Jurado Nacional de Elecciones, como bien cuenta el árbitro, la función arbitral y en general todas las jurisdicciones tienen las facultades de inaplicación, como vamos a ver dentro de unos segundos. Existe también la jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas. Esto está solo en el papel, no se ha implementado, hay un artículo expreso de la Constitución, no ha sido desarrollado por una norma que genere configuración legal, pero está teóricamente en la Constitución. En consecuencia, estaríamos en estos momentos en lo que se conoce con el nombre de una mutación.
Denomínase votación aquel acto por el cual una norma, una constitución o parte de una constitución queda reducida o aumentada fruto de las interpretaciones o prácticas políticas. Y en este caso estaríamos hablando de una jurisdicción que operativamente no existe por una decisión política en la medida en que no se le ha dado configuración legal a esta jurisdicción. Y por último, tenemos la jurisdicción constitucional, que es la que más ha crecido y la que más se ha desarrollado en los últimos años, no solamente en el mundo, sino particularmente en el Perú. Vamos, en consecuencia, en estos minutos a hablar algo sobre la jurisdicción constitucional. ¿Qué tipos de jurisdicción existen? ¿Qué modelos existen? ¿Y cuál es la que ha adoptado el primer antecedente de lo que podría ser una jurisdicción constitucional? Lo encontramos en un famoso caso resuelto en el siglo XV por un juez Edward Cook, mediante el cual un médico es impedido de ejercer la medicina en tanto no pruebe un examen de habilitación por el colegio médico. Bueno, va al examen, no lo prueba, pero esta persona decide, ¿no es cierto?, seguir ejerciendo y se le detiene, o sea, el colegio ordena su detención y le aplica una multa. Y es allí en donde el juez Edward Cook aplica por primera vez el principio de jerarquía, sosteniendo que no son válidas aquellas decisiones que sean contrarias al derecho, a las costumbres inglesas. Ha establecido por primera vez una pirámide jurídica y ha declarado inaplicable una norma por ser contraria a otra que se entiende superior. Posteriormente, Inglaterra va a abandonar esta idea, pero este caso resuelto por el juez Cook en el siglo XV es el primer antecedente. Un segundo antecedente lo podemos encontrar en los debates de la Revolución Francesa, y aquí aparece un sacerdote de nombre Emmanuel Sieyès, que va a tener una idea interesante. Dice: no puede haber nada por encima del Parlamento, idea válida en ese momento, ¿cierto? Se decía, el Parlamento es el primer poder del Estado. Claro, si el Parlamento dictaba la ley y no había nada por encima de la ley, porque la Constitución simplemente era un documento político y el Parlamento era la expresión de la soberanía popular, el pueblo, unánimemente representado en todas sus tendencias y en todos sus intereses, evidentemente el Parlamento tenía que ser considerado como primer poder del Estado. Por ello, el Parlamento no podía ser controlado. Entonces, si ella dice, el Parlamento tiene que autocontrolarse. Y este mecanismo de autocontrol va a consistir, según Sieyès, en dividir el Parlamento en dos: uno que legisle y el otro que fiscalice, ¿no es cierto?, lo que hace la Cámara que legisla. Hay una Cámara legisladora y una Cámara fiscalizadora de esa, digamos, legislación, para generar, digamos, normas razonables. Pero luego en 1803 va a aparecer un juez en Estados Unidos, el juez John Marshall, en el caso Madison versus Marbury, en la que por primera vez en la historia de la humanidad una ley va a ser declarada inaplicable, que no puede ser utilizada porque viola la Constitución norteamericana. El caso es muy sencillo, muy rápido, lo explico. La Constitución decía que la norma suprema del ordenamiento jurídico americano era la Constitución, pero no había dicho, ¿no es cierto?, quién era el órgano encargado de control de esa defensa. Posteriormente, el Parlamento norteamericano dicta una ley de organización de funciones, una suerte de ley orgánica del Poder Judicial. Y aquí, ¿no es cierto?, establece que cuando había un problema con el Poder Ejecutivo, esto tenía que ser visto de manera directa. La Constitución decía que a la Corte Suprema se le llegaba a la etapa de revisión, pero la ley decía que se podía llegar, digamos, como institución originaria, directamente. Había dos reglas diferentes. Y entonces dice, una de esas dos reglas tiene que quedar inválida. Declara inválida la que proviene de la ley porque contraviene la Constitución. Y establece el llamado
control difuso, ¿no es cierto? La inaplicación de la ley. Cualquier juez, de cualquier grado, de cualquier materia, puede, ¿no es cierto?, si encuentra que esa norma que ha sido señalada por el legislador para resolver una controversia violenta a la Constitución, la inaplica, y al establecerse el vacío legislativo, dicta un fallo de equidad. Cubre, ¿no es cierto?, esa laguna generada por la inaplicación, aplicando los principios del derecho, la costumbre, la equidad o el derecho comparado. Pero luego, Hans Kelsen, a comienzos del siglo XX, primero en Checoslovaquia y luego en Austria, va a establecer un modelo diferente. Hay que crear una jurisdicción especializada, ad hoc, diferente, distinta del Poder Judicial. Y lo hace en el contexto primero de crear, digamos, de entender que la interpretación constitucional es diferente a la Constitución, a la interpretación ordinaria, pero además para combatir y proscribir una forma de interpretar que era muy de moda en esa época, que era la llamada interpretación por derecho libre, que consistía, o que consiste para los que son partidarios de ella, en que cuando un juez considera que una norma es injusta, puede apartarse de esa obligación de aplicar la ley y más bien determinar una solución en función a su criterio. Hay, por ejemplo, la creación del llamado hurto famélico, que es fruto del derecho libre. En 1901, un juez francés de apellido Pelletier conoce el caso de Lisa Menard, que es una joven de 20 o 21 años de edad, enferma, abandonada por su esposo, que tiene un hijo en brazos, que hace 3 o 4 días que no come, que ingresa a un centro de abasto con los productos para alimentar a su bebé, pero como no es pues una antisocial, la delincuente profesional, los nervios la presionan, se tropieza, cae y es detenido. No cabe ninguna duda que se ha perpetrado el delito de hurto, ¿no es cierto? Se ha apoderado de un bien ajeno sin violencia. Se le puede aplicar ciertamente alguna atenuante, pero definitivamente tenía que ser sancionado. Pelletier, en aplicación del derecho libre, dice no, quien roba por hambre no roba, y en consecuencia la absuelve. Entonces, en ese marco va a surgir esta judicatura ad hoc. ¿Cómo se ha adoptado la jurisdicción constitucional en el Perú? La podríamos llamar compleja, porque no es un ente, sino una pluralidad de entes los que tienen la responsabilidad de controlar y supervisar la defensa de la Constitución. Por un lado, tenemos que el propio artículo 138 de la Constitución le otorga al Poder Judicial facultades de inaplicación. Entonces estamos en el modelo americano inventado por el juez Martin, en el caso Madison versus Marbury. Pero también tenemos un tribunal constitucional, como un gobernador, como un especial, independiente, autónomo, ¿no es cierto?, del Poder Judicial. Y en consecuencia estamos en el marco doctrinario implementado por Kelsen, en Checoslovaquia y Austria. Pero también estamos, y no hemos perdido, la impronta de Emanuel Series, porque en el Congreso existe la denominada Comisión de Constitución y Reglamento. Y sabemos bien que cuando hay un proyecto de ley que algún parlamentario considere que es inconstitucional, antes de proceder a su evaluación sobre si es buena o es mala, es conveniente o inconveniente, se hace un examen de constitucionalidad, que termina con una decisión del Pleno. Si se aprueba el test de constitucionalidad, el proyecto continúa y eventualmente puede devenir en ley. Si no supera el test, ese proyecto va a ser archivado. Entonces, el Congreso también tiene una suerte de jurisdicción constitucional, solo que previa a la expedición de la ley. Pero además de eso, el Tribunal Constitucional, ya sabemos también que el Jurado Nacional de Elecciones tiene competencias de inaplicación por una interpretación implícita de la Constitución. Pero hay dos sentencias que además que han sido dictadas por el Tribunal y que han abierto más este abanico. Hay el caso de Salazar Yaqueleque,
en ese expediente, Salazar Charlequet, el Tribunal Constitucional señala que en aplicación del artículo 38 de la Constitución, en el que se habla que es un deber de todo ciudadano la defensa de la Constitución, se otorga facultades en aplicación a los entes administrativos de carácter nacional. Por ende, el INDECOPI, el Tribunal Fiscal, el Tribunal de Aduanas, el Tribunal Registral, registros públicos, pueden, si lo estiman necesario, declarar la inaplicabilidad. Y recientemente, en el caso Compañía Minera María Julia, ha recordado, ha instituido de manera más clara el hecho, la consideración de que en el marco de un arbitraje, ¿no es cierto?, los señores árbitros pueden en su laudo inaplicar una norma cuando consideren que contraviene la Constitución. Entonces vemos que estamos dentro de un sistema complejo, que no indica que sea mejor que otro. Lo único que indica es que hay una preocupación en el país por intentar que en el país, ¿no es cierto?, la Constitución sea no papel mojado en tinta, sino que sea el derrotero la pauta de comportamiento de los gobernantes y los gobernados en la vida coexistencial. Más aún, en el Perú, y en esto hay que felicitar a los legisladores, desde la adaptación de la ley 23.506 se ha señalado que las normas constitucionales no solamente operan en las relaciones entre el Estado y los particulares, sino que también operan entre los particulares entre sí. Y es el caso de que en una asociación o en un colegio profesional, por ejemplo, una medida disciplinaria, puede eventualmente terminar siendo debatida en la jurisdicción constitucional, si se ha afectado el debido procedimiento, si se ha infringido el principio de igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, y para ir cerrando, porque creo que lo más importante es que podamos conversar a través de las preguntas, es cuáles son las funciones sustantivas del Tribunal Constitucional. La principal entiendo yo que es la de la interpretación. Y es que sabemos bien que las normas no tienen un sentido per se. Ya hemos abandonado la vieja idea de la llamada interpretación subjetiva. ¿Cuál es la voluntad de la ley? ¿No es cierto? Los deseos, las convicciones del legislador. Y entonces nos apresuramos a rastrear cuál era esa voluntad. Ir al diario, los debates, las conferencias, los libros, las entrevistas que pudieran haber realizado los legisladores para determinar y respetar esa voluntad. Ese tipo de interpretación ha sido desestimada porque implica una suerte de condena o epitafio o de testamento que las viejas generaciones le delegan a las nuevas generaciones. No podemos vivir o convivir, ¿no es cierto?, con el marco ideológico que tuvieron los legisladores al momento en que se dicta la ley, con, digamos, los problemas reales que se viven en el momento de la aplicación. Porque pueden haber pasado, o puede haber pasado en el tiempo, fenómenos de orden cultural, de orden social, de orden económico, de orden político, que hagan, que estime, ¿no es cierto?, que esos patrones, esos valores que el legislador apreciaba como correctos, devengan, ¿no es cierto?, incorrectos. Entonces, la interpretación es una interpretación objetiva. Es la que surge, ¿no es cierto?, de la relación directa entre el intérprete y la ley. Y en ese marco, el Tribunal Constitucional ha, por ejemplo, planteado, desde mi punto de vista de manera acertada, la incorporación de las llamadas sentencias normativas, las llamadas sentencias manipulativas, mal llamadas manipulativas, que fueron utilizadas justamente en el caso Marcelino Tineo Silva, que es, como expliqué antes, la respuesta de un grupo de familiares vinculados con procesados o condenados por el delito de terrorismo, que amparados en una sentencia dictada en el Castillo Petrucci, exigían la inmediata liberación y anulación de los procesos judiciales que se habían planteado con la legislación dictada durante el gobierno de Fujimori,
que ciertamente era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. En la necesidad, en consecuencia, de ser respetuoso del mandato de la Corte, de ser coherentes con la Convención Americana, de la cual nosotros somos suscriptores, pero por otro lado, leales y consecuentes con el sentimiento de rechazo y de indignación que genera en nosotros estas manifestaciones de violencia demencial, existió la necesidad de incorporar las llamadas sentencias manipulativas, que pueden ser aditivas, que pueden ser reductoras, y que no es otra cosa que en vez de expulsar la norma, lo que se hace es agregar o quitar una palabra para que la norma devenga inconstitucional. Puedo poner un ejemplo muy claro. Imaginémonos que un legislador dicte una norma en la que diga que el padre de familia que fallece sin que su menor hijo haya finalizado la etapa escolar, tiene derecho a una beca. Y entonces se sostenga la tesis de que esa norma es inconstitucional porque solo alude al padre y no alude a la madre. ¿Cuál sería el efecto de expulsar la norma? Sería cometer una torpeza, una tontería, porque la intención del legislador, que es una atención intuitiva, ¿no es cierto?, haría inconveniente la expulsión de la norma. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica una sentencia, en este caso aditiva. Se le agrega el padre o la madre de familia responsable de la educación de un menor en etapa escolar, tiene derecho, bueno, el menor cuyo padre o madre ha fallecido tiene derecho a la beca. ¿Y por qué se produce esa incorporación? Por un mandato expreso del artículo segundo, el inciso segundo de la Constitución, que habla de la igualdad de los hombres y las mujeres. Yo no puedo distinguir entre padres y madres, entre hombres, entre varones y mujeres, ¿no es cierto? En otros casos puede haber una frase de más. Entonces, lo que hago no es expulsar la norma, lo que hago es quitar esa frase de más. Agregar o quitar esa frase de más implica, ¿no es cierto?, un proceso que los científicos llaman de manipulación, en ese sentido. Y ese es un tipo de interpretaciones que el tribunal ha utilizado en algunas ocasiones para, digamos, promover la estabilidad jurídica. El papel del tribunal no es el de expulsar una norma del ordenamiento jurídico. El papel del tribunal consiste en encontrar una interpretación que haga viable la permanencia de la norma dentro del ordenamiento, ¿no es cierto? Porque una vez que se dicta una norma, de alguna manera esa norma se convierte en el patrimonio, ya sea de un ciudadano o del Estado. Y su expulsión está afectando ese patrimonio, está generando inseguridad. Entonces, en resguardo de la seguridad, el rol central del tribunal no es expulsar la norma, es en encontrar una interpretación que la haga compatible con la Constitución. Solo cuando no es posible encontrar esa interpretación, ¿no es cierto?, se llega a este acto de expulsión. Y es en ese marco que la jurisdicción constitucional utiliza los precedentes vinculantes o los fallos o la jurisprudencia vinculante. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de jurisprudencia vinculante, cuando hablamos de precedente vinculante, estamos hablando de todo aquello que el tribunal ha expuesto en una sentencia, en una demanda de inconstitucionalidad, o aquello que de manera expresa en un proceso de amparo o de habeas corpus le ha dado carácter normativo y expresamente lo ha señalado. Muy bien, entonces, el contenido total de una sentencia, o aquellas partes de una sentencia de una demanda de inconstitucionalidad, o aquellas partes de una sentencia de amparo o de habeas corpus que han sido expresamente calificadas con carácter normativo por el tribunal, tienen una eficacia directa e inmediata. Vincula, ¿no es cierto?, no solo las partes, vincula no solamente al Estado y los ciudadanos, sino además vincula las relaciones entre los ciudadanos consigo mismos. En cambio, cuando hablamos de jurisprudencia vinculante, cuando en este caso, y esto solamente opera para las partes, un abogado litigante logra acreditar que existe por lo menos 3 sentencias en donde el tribunal ha interpretado una norma en el mismo sentido, ¿no es cierto? Le ha asignado significados semejantes, análogos, ¿no es cierto?, iguales en 3
procesos. Entonces, yo como abogado de parte presento esas 3 jurisprudencias y le pido al tribunal que en coherencia con su conducta y comportamiento proceda, ¿no es cierto?, a emitir un fallo en el mismo sentido en el caso anterior. He mencionado 3 sentencias no porque lo diga en ninguna norma en particular, sino porque básicamente, digamos, se quiere una suerte de consenso subjetivo, ¿no es cierto?, institucional, es lo que más o menos el tribunal ha estado pidiendo o exigiendo para esta exigencia de coherencia en sus fallos o en sus determinaciones. Bueno, no lo canso más, les agradezco por su paciencia, por su atención y mi renovado agradecimiento al doctor Castiglioni por la invitación de esta noche. Muy amable, muchas gracias. Amigos, las preguntas que crean convenientes formuladas a nuestro expositor, el doctor Víctor García Toma, pueden hacerlas puntualmente y en forma breve. Doctora Magallanes, ¿podría apoyarnos? Buscar un orden constitucional más acorde con el país, que el control constitucional no tenga una sala constitucional del Poder Judicial en lugar de un tribunal constitucional que ha tenido fallos hasta cierto punto muy polémicos, como ese fallo en la que a los magistrados que fueron cesados no fueron ratificados y no fue fundamentada la resolución, y acá en el Perú el Tribunal Constitucional consideró que no tenía necesidad de fundamentarla con el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que fue ratificado en la Corte de San José. La pregunta es esta, doctor, ¿no sería mejor para evitar que a la final el Tribunal Constitucional se haya convertido en una última instancia, tener un control constitucional de parte de una sala constitucional en el Poder Judicial a tener un Tribunal Constitucional? Gracias, doctor. Gracias. En primer lugar, gracias por la pregunta. En primer lugar, habría que señalar de que el Tribunal Constitucional es per se un órgano político, y lo es por varias razones. En primer lugar, porque a diferencia de las decisiones del Poder Judicial, que están dirigidas básicamente a resolver un problema entre las partes, buena parte de las decisiones del Tribunal Constitucional tienen un alcance más vasto que incluso comprometen, ¿no es cierto?, la acción incluso del propio Estado. Voy a referirme a un caso del que he citado hace unos segundos, que es el caso de Marcelino Pineo Silva, en la cual, luego del mandato expreso de la Corte Interamericana de adecuar la legislación antiterrorista al marco del debido proceso establecido en la Convención Americana, finalmente dictó una sentencia en la que generó lo siguiente. Primero, se tuvo que dictar una ley, se tuvo que dictar una ley por la cual se daba a facultades delegadas al Poder Ejecutivo para que dicte un nuevo marco procesal para el reprocesamiento de estos retos. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo tuvo que nombrar una comisión de técnicos y luego dictar un decreto legislativo estableciendo este nuevo marco procesal. Posteriormente, el Parlamento tuvo que dictar una ley, ¿no es cierto?, de habilitación del marco presupuestal a efectos de permitir el funcionamiento de tribunales, juzgados y fiscalías ad hoc, lo cual incluyó también, ¿no es cierto?, mayores recursos para las procuradurías públicas. Adicionalmente a esto, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público tuvieron que dictar normas internas para adecuar, digamos, un marco institucional en este acto de reprocesamiento. Y todo eso generado, ¿no es cierto?, a raíz de la adaptación de una norma. Este fallo que se le conoce con nombre de institucional es la expresión más cabal de esa naturaleza política. Y se le denomina política porque tiene por efecto la racionalización del ejercicio del poder. Entonces,
Sí, en efecto tiene un carácter político, lo que no hay que confundir con lo que se denomina política partidaria. ¿Por qué hemos creado, o por qué se creó en la Constitución del año 79 una jurisdicción constitucional independiente de la del Poder Judicial? Bueno, porque sabemos cuál es la historia del Poder Judicial frente a las dictaduras, ¿no es cierto? Yo no conozco de un solo habeas corpus, que en el Perú existe desde el año 1920, que haya sido declarado fundado en etapa de dictadura. Eso es claro. El Poder Judicial abdicó de su responsabilidad de defender y de cautelar, ¿no es cierto?, la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales. Y como consecuencia de esa experiencia histórica es que surge la necesidad de crear un nuevo ente. Es cierto que pueden haber habido fallos polémicos en el tribunal, pero no es menos cierto que existen toneladas de fallos polémicos en el Poder Judicial. En consecuencia, no creo que en todo caso la solución de algunas sentencias del tribunal se resuelvan, ¿no es cierto?, trasladándolo a un ente que tiene mayores problemas en lo que se refiere a las determinaciones de sus decisiones. Lo que sí creo que es importante es que el Parlamento, que está muy venido a menos, juegue un rol mucho más serio y responsable en la designación de los miembros del tribunal, que pasa en primer lugar por la determinación de un perfil, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de juez constitucional que el Perú requiere o necesita? Eso pasa por el tema de la edad, pasa por el tema de la personalidad, pasa por el tipo de experiencias que van precedidas, ¿no es cierto?, para la postulación. Si la postulación tiene que ser por concurso, tiene que ser por invitación. Es decir, hay que, mejorar el sistema. Y obviamente impedir cualquier rasgo de esta suerte de repartija que le hace daño, no solamente al Tribunal Constitucional, no solamente al Parlamento, sino que le hace daño al país, ¿no? Sí, por favor. Felicitar la intervención del maestro, el doctor Víctor García Tomás, ¿no? Especializado en todo lo que es la constitucional. Quería hacer una pregunta, ¿no?, que me viene a la mente, ¿no?, era referido a, en sí, el Tribunal Constitucional, que como hemos escuchado, ha tenido fallos controversiales, ¿no? Entonces, dentro de las figuras relacionadas con las sentencias vinculantes, quería saber cuál es en sí el respaldo jurídico, al menos a nivel constitucional, de la Constitución que se le puede dar a las sentencias vinculantes, ¿no?, en el sentido de que para que se le pueda dar un mejor marco normativo, en el sentido de que estamos ubicando en la Constitución, viendo a ver porque se hablaba mucho sobre lo referido a las normales en positivo, ¿no? Entonces, más que nada por ello decía, no está incluido el Tribunal Constitucional en lo que refiere a normal en positivo, ¿no? Entonces, esa era más que nada mi pregunta relacionada a ello, ¿no? Y si de repente habría la posibilidad de que eso se pueda incluir, ¿no?, dentro de la Constitución para que tenga mayor peso, y también saber en base a qué el Tribunal Constitucional emite la sentencia, o sea, base a qué legislación o qué le indica, ¿no? Eso más o menos quería que aclare. Muchas gracias. Gracias. Antes de responder esa pregunta, me ha gustado mucho la pregunta anterior y quisiera ampliar esta explicación citando una experiencia histórica que estoy seguro que varios de ustedes, o muchos de ustedes la conocen. En 1914 se produjo el golpe de Estado del entonces coronel Óscar R. Benavides. Es decir, expulsa del ejercicio del poder político al presidente Billingham, elegido democráticamente. Es en ese contexto en que la Corte Suprema, un acto podríamos calificar de inusual, decide reunirse por cuanto al día siguiente debía producirse el acto denominado de desamanos, que es el acto de reconocimiento de la autoridad, que antiguamente consistía en que justamente se besaba la mano del presidente. Ese acto ahora es un simple
abrazo, algo así, pero antes era pesada la mano. Y bueno, parece que al principio se primó la sensatez y por mayoría se decidió que la Corte Suprema no asistiría al besamanos porque eso implicaba reconocer la existencia de un gobernante de facto. Cuando los miembros de la Corte Suprema estaban por retirarse, llega presuroso, agitado, un vocal, uno de los más antiguos, quien a grito pide y solicita, ¿no es cierto?, que volver a reunirse, que se le escuche. Bueno, se vuelven a reunir y con voz agitada y entrecortada, pero lo suficientemente clara, experimentado magistrado, entre comillas, les recuerda que en 3 o 4 días se debía producir el pago de la quincena. Y si es que no asistían a esa mano, no iba a haber quincena. Y como bien recuerda, Javier Valladolid dice, bueno, este es el testimonio de que prefirieron la quincena a la historia. Ese solo ejemplo es parte, ¿no es cierto?, de un conjunto de actuaciones que han ido generando en la vida política del Perú la necesidad de crear una judicatura especial, que en el caso del tribunal está reivindicada en los magistrados Manuel Aguirre Roca, el doctor Guillermo Reiter y la doctora Delia Reboreo de Murri, quienes se opusieron, recuerden ustedes, a la famosa ley de interpretación auténtica, fueron destituidos del Tribunal Constitucional. La doctora Reboreo tuvo que viajar, tuvo que asilarse en la Embajada de Costa Rica y luego residir algunos meses, ¿no es cierto?, en un acto inusual. Nunca antes, en la historia del Perú, un tribunal, en este caso, ya no interesa en la naturaleza, había tomado una actitud decidida y firme de decirle no a un acto que era claramente dictatorial. Creo que ese solo hecho reivindica y justifica la existencia de este ente, más allá, ¿no es cierto?, de las polémicas que puedan generar algunas decisiones. En relación a la segunda pregunta, habría que decir que el tema de los precedentes vinculantes se encuentra sustentado en el Código Procesal. El Código Procesal Constitucional, que es más o menos reciente, del año 2004, no recuerdo si es en el artículo 6 o el artículo 7, el título preliminar, introduce la figura del precedente vinculante y la jurisprudencia vinculante. Y el propio tribunal ha autorregulado la agregación de sus precedentes en estos siguientes supuestos, que no son todo lo que yo voy a decir, son los que en estos momentos recuerdo. Un primer parámetro es que existan varias interpretaciones que generen incertidumbre jurídica, es decir, los operadores jurisdiccionales estén interpretando de manera diferente, ¿no es cierto?, una norma. En consecuencia, se requiere, ¿no es cierto?, de uniformar la interpretación para brindar seguridad jurídica. Un segundo supuesto es el de que exista esa interpretación, pero el tribunal la considere equivocada, o en todo caso desfasada en el tiempo. Bueno, sirvió en su momento y luego, por los cambios culturales, ¿no es cierto?, esta interpretación, por devenir obsoleta, requiere de un cambio. La tercera posibilidad es el reconocimiento de un error. Es decir, hemos venido interpretando y hemos cometido un error, y este error tenemos que enmendarlo. Yo les pongo un caso muy concreto. Hay el famoso caso Calegari-Erazo. El caso Calegari-Erazo es paradigmático porque siempre a nivel de la Fuerza Armada y la Policía Nacional se tenía establecido, como también en el caso de los jueces, que se aludía hace unos minutos, el de que había lo que se llamaba la discrecionalidad, los llamados pases al retiro por renovación. Es decir, has llegado a un estatus de general o de coronel y bueno, la autoridad tiene la facultad de decidir si continúas o te vas de la carrera. Y sendas sentencias del Poder Judicial y algunas del Tribunal Constitucional declaraban que eso implicaba un ejercicio discrecional del superior general. Pero ¿qué sucedía en la práctica? Sucedía en la práctica que promociones enteras, ¿no es cierto?, eran lanzadas a la calle.
se promovían actos de venganza, ¿no es cierto? Finalmente, eran criterios bastardos, subjetivos, que, por ejemplo, terminaban cortando la carrera de personal que eran espadas de honor, ¿no? Hermosa Ríos llega a ser comandante general del ejército luego que se volaron a 17. Él era el número 18. Para que él pudiera ser comandante general tuvieron que mandar al retiro a 17. ¿No es cierto? Entonces, esta idea de la discrecionalidad ciertamente atentaba, digamos, contra digamos, el derecho a la carrera. Y a través de ese fallo o ese precedente vinculante se dijo, bueno, si anteriormente se consideró que los pases de retiro por renovación eran discrecionales, a partir de la fecha los pases de retiro por renovación tienen que estar motivados. La misma percepción se dio en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Se percibía en ese momento que los contratos de trabajo de los jueces eran por 3, 5 o 7 años, y por el periodo para el cual habían sido inicialmente designados. Y luego la ratificación era un acto de renovación de confianza, ¿no es cierto? Entonces, como sucede con la secretaria, como sucede con el asesor, lo que sucede con el ministro, la autoridad decide si le renueva o no la confianza, era un acto de discrecionalidad. Japonés, ¿no? En que las negociadoras y arbitrajes pertenecía a un ente religioso, ¿no? Participa inteligencia, comando, la policía, el presidente de la República, y todo esto fue llevado a la Corte Interamericana y los partícipes fueron comunes, ¿no? Sí, yo creo que acá tenemos que respaldar la posición que ha adoptado la Corte Suprema, que ha primero distinguido que hay una parte que le corresponde ser vista al foro militar, y así ha sido hecha. Vivíamos un estado de excepción y la residencia era un teatro de operaciones de actuación militar. La intervención de los comandos Chavín de Huanta es una actuación estricta y típicamente militar, por las circunstancias. En consecuencia, los comandos solo podían ser juzgados, y así lo han sido hechos, por el fuero militar. Lo que sucede es que con posterioridad a la toma de la embajada, a la recuperación de la embajada, ha surgido este tema de los galinazos. Se dice, se sostiene, probablemente ha sido así, que personal que ya no eran los comandos, los miembros de Chavín de Huanta, sino personal del Servicio Nacional de Inteligencia, habrían ultimado a rendirlos. Y es por esa razón que, me parece que con pertinencia, la Corte Suprema ha abierto un proceso de fuero ordinario, ¿no es cierto?, a Vladimiro Montesinos y a 3 o 4 personas más. En consecuencia, ha logrado distinguir lo que es competencia del fuero militar de lo que es competencia del fuero ordinario. No cabe la intervención de la jurisdicción supranacional porque ese proceso está abierto, no ha concluido. Es cierto que es un proceso que está demorando, pero la pregunta es, ¿en este país la demora de los procesos es un hecho excepcional? No, ¿no es cierto? Todos los abogados que estamos aquí sabemos que nuestros procesos pues son largos, es parte de un defecto, diríamos, congénito de nuestra judicatura. Y con mayor razón tratándose de un problema de la envergadura de la importancia de que se ha suscitado primero en una etapa de dictadura, luego en una etapa de transición y ahora que estamos en una etapa de plena democracia. En consecuencia, la demora tiene una justificación. Y lo importante aquí es que ese proceso está abierto y va a concluir con una sentencia. En consecuencia, no estaría habilitada aún la intervención del órgano supranacional. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables. Gracias al distinguido profesor Víctor García Toma. Seguidamente vamos a tener unas instrucciones a cargo del señor director académico. Yo quisiera que les pidamos un fuerte aplauso a nuestros invitados.
Quisiera informar algunos aspectos del diplomado que ameritan que vamos a continuar el día miércoles. Vamos a hacer el esfuerzo de que empiecen las clases a las 6 de la tarde para que terminen a las 9 de la noche. Las clases son de 3 horas. Pero antes de entrar a algunos aspectos que quiero manifestar lo siguiente. Es verdad que tenemos algunos pequeños problemas de logística, y pido su comprensión. El problema del aire acondicionado, lamentablemente, entre la precariedad económica en estos momentos en el colegio, se están haciendo los esfuerzos para solucionarlo. He visto que todos, fundamentalmente los amigos del fondo, los amigos que están arriba, están padeciendo. El tema de la atención de la dirección a mi cargo. Estamos trabajando de 8 de la mañana a 7 de la noche. Hemos pedido al señor decano ampliar esta atención a las 9 de la noche por algo muy sencillo. Si tenemos eventos de 6 a 9 de la noche aquí en la sede principal del colegio, por lo menos nuestra dirección debe trabajar hasta las 9 de la noche. Lo vamos a implementar en los próximos días en la medida que se nos dote del personal necesario, el personal que se queda hasta las 7 de la noche, es un personal que entra a las 10 de la mañana, y tenemos que hacer un horario partido. Quiero compartir esos pequeños problemas que tenemos de logística, pero sí nuestro compromiso es trabajar hasta las 9 de la noche y que les permita a ustedes, a la hora que termine el curso, la clase, poder subir a la dirección y de repente solicitar su material, hacer algún reclamo, una inquietud, etc. Lamentablemente, lamento decir esto, pero hemos tenido algunos problemas en cuanto a invitar a algunos profesores reconocidos a quienes tenemos que hacer el esfuerzo de volverlos a llamar al colegio, sencillamente porque es penoso. Yo soy una persona acostumbrada a decir la verdad y me esfuerzo por ello todos los días, pero es penoso decirle que todavía les estamos debiendo desde hace 2 años atrás a los expositores que vinieron en el momento a dictar exposiciones. Y hemos tenido reclamos airados y nosotros hemos hecho llegar las disculpas del caso, porque es justo que Víctor, con su grandeza de maestro, generosamente viene a colaborar con nosotros en este diplomado. Pero en aquellos diplomados que han sido pagados y el colegio ha recibido un ingreso, no es justo que no se les haya pagado a los expositores. Es penoso, y estamos dirigiendo las cartas de disculpas a todos estos expositores que no quieren saber nada por su colegio porque hemos incumplido nosotros. Bien, en el aula virtual, si hubiese algún problema, les pido las disculpas en caso. Estamos incorporando el aula virtual, ya se ha diseñado el aula virtual. La evaluación va a ser a través de ustedes, la evaluación va a ser por internet. La ficha de inscripciones, los que no hubo tiempo para entregárselas en su folder, las pueden recabar a la hora de salida o las pueden entregar al mismo tiempo. El día miércoles se les va a entregar el sílabus correspondiente, así en cuyos sílabus están los profesores de este diplomado. Nuestro señor decano se ha comprometido, y aquí también la dirección está comprometida, en traer lo mejor que tenemos en la vitrina del tema procesal. Una de las personas a quien quiero agradecer públicamente, y así se lo he hecho saber vía correo electrónico, el doctor Neira, que desde el primer momento mostró su predisposición y lo hemos ido postergando, pero va a estar en el tema del derecho procesal. Si quiero expresarle mis disculpas, como así lo he hecho a vía de internet, en que él estuvo dispuesto desde el primer día a estar con nosotros, pero como esto inicialmente se programó para el día 26, ustedes recordarán, tuvimos que pasarlo al día 6. El material que se les ha entregado a ustedes es material de lectura, y en la eventualidad que los expositores nos pudieran proporcionar material propio de su exposición, se va a colgar en la página web de la dirección. Nosotros tenemos una página web propia de la dirección académica, que encuentran un link en la página del colegio, y ahí ingresan donde ustedes se han inscrito, y ahí se colgará para que ustedes puedan tener acceso.
En cuanto a la asistencia, vamos a ser muy rigurosos. Solamente se va a permitir el 10% de inasistencia, que en la práctica viene a ser 2 clases de inasistencia. Porque como ha dicho el señor decano, no se trata porque es gratuito, me van a regalar el diploma, y porque es gratuito vamos a traer a los profesores que no pudieran transmitirnos algún conocimiento. Creo que todos nos merecemos respeto y todos sabemos algo, pero hay algunas personas, por su experiencia en el mundo jurídico, tienen muchas cosas que transmitirnos, como el día de hoy lo hemos escuchado de nuestro expositor. Quiero presentarles a los responsables de las áreas académicas. La doctora Miriam Magallanes, que está parada ahí, Granate, es la... Gracias, profesor. Es la coordinadora de este evento. A la doctora Miriam Magallanes, ustedes la pueden encontrar todos los días en el colegio a partir de la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. En segundo lugar, la señora Rosina El Águila, que es la responsable del área administrativa de la dirección. La señora está todos los días. Gracias. Realmente son muy extraordinarias ambas damas. La señora está de 10 de la mañana a 7 de la noche por ese tema que estamos viendo, la implementación de un horario más para poder atender hasta las 9 de la noche. En esta primera etapa, en condición de director, estoy despachando de 1 a 3 de la tarde todos los días, porque tenemos algunos diplomados que hemos encontrado en el camino. Cuando se incorpore el personal hasta las 9 de la noche, tendremos también un horario de atención a ustedes de 7 a 9 de la noche en los días que les avisaremos en forma oportuna. Cuando hicimos cargo de la dirección, encontramos 3 diplomados en curso, un diplomado suspendido. Los 2 diplomados acá en la sede central ya se culminaron. Todavía tenemos un diplomado en la zona sur, que es un diplomado de contrataciones. Es algo que debemos evitar. Estoy presentando un proyecto a la Junta Directiva que solamente los cursos de capacitación, diplomados, etcétera, deben hacerse hasta el 15 de diciembre, porque sabemos con este estatuto que tenemos todavía por lo pronto, lo demás es proceso electoral, campaña electoral, y terminamos encontrando diplomados a mitad y que no sabemos la estructura que se ha tenido, la idea que se ha tenido para llevarlo adelante, profesores que no vienen, etcétera. Y por la seriedad del colegio deberíamos evitar. Los diplomados deben ser el 15 de diciembre y se inician en el mes de febrero, porque si cada año hay elecciones, es un tema complicado mientras tengamos el estatuto vigente. Bien, amigos, nada más por el día de hoy. Les agradecemos su presencia. El señor Pita tiene un anuncio para ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores abogados, gracias por su asistencia esta noche. Continuamos en la segunda sesión el día miércoles, igualmente a las 6 de la tarde. Y están invitados todos ustedes en estos momentos a los premios de honor de los jardines del colegio. Gracias. Bien.